Si encuentras útil la palabra de este domingo, podrás tenerla en MP3, PDF y archivo editable de manera completamente gratuita. Bajo esta ventana, en la descripción del video, busca los enlaces de descarga y haz clic. Tenerla en MP3 te servirá para escucharla sin conexión o para compartirla a alguien que no tenga acceso a Internet. Y si también tienes la tarea de comunicar la palabra, el archivo PDF y el editable te caerán de perlas. Dios te bendiga en Cristo, Audio Vida, México. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Gálatas 2:20. Queridos hermanos, queridas personas, su atención por favor. Mucha gente parece malinterpretar el cristianismo y la vida cristiana. Y como hablamos de mucha gente, el malentendido no es siempre el mismo, son muchos los malentendidos. Para algunos, por ejemplo, el cristianismo se trata de que se acepten y crean las doctrinas que les son propias. Para ellos, el cristiano es aquel que podríamos llamar hombre sano en la fe, o de sana doctrina, o de la Biblia completa. Y lo demás, bueno, no hay nada de más. No hay más nada que entre en el asunto. Aunque la vida del hombre de la Biblia completa pueda fallar estrepitosamente en la ejemplificación del Espíritu de Cristo, Él es y seguirá de cristiano. Para otros, el apego a la iglesia, con una observancia más o menos escrupulosa de sus ceremonias, se considera lo esencial de una vida cristiana. Para ellos, el permanecer en Cristo se reduce a permanecer en el ir y venir a cuantas actividades de iglesia se les llame. El carácter personal puede ser muy defectuoso. Puede no haber ninguna aplicación práctica de los principios del Evangelio en el comportamiento, pero repito, esto no es para ellos lo esencial. Así que ya puede imaginarse. Pueden abundar la deshonestidad, el egoísmo, la amargura, la malicia, la crueldad, el orgullo, etc. Pero porque la persona observa sin tacha las ordenanzas de la iglesia, se considera un alma cristiana. Luego están las personas que gustan de la religiosidad emocional, que se miden a sí mismas por la profundidad e intensidad de sus sentimientos. Se portan eufóricos en el canto y la oración y en todas las expresiones de su espíritu devocional. Pero también en este caso la conducta no se ve para nada afectada. Por ejemplo, se cantan himnos sobre las misiones y se cantan con aquel vuelo, con aquel fervor, pero luego, al aterrizar, al terminar de cantar, no se deposita nada en la colecta para el fondo misionero. Otro ejemplo. En los cultos de la iglesia se ensalza intensamente el amor fraternal y se insiste entusiastamente en el deber de permanecer unidos en el amor de Cristo. Pero aunque se muestra acuerdo con esa predicación, agitando los brazos y gritando un amén a todo pulmón, las personas son las mismas criaturas egoístas e irrazonables de siempre. ¿Qué es lo que pasa? Las altas y candentes llamas de su religión no son suficientes para tocar la vida. Eso es lo que pasa. Ahora bien, todas estas interpretaciones de la religión fallan en el punto más importante. Cada una de ellas puede representar un pequeño aspecto del verdadero cristianismo, pero ninguna de ellas refleja su pensamiento central y primordial. Todas estas interpretaciones de la religión tienen que ver, digamos, con los formalismos y no tienen en cuenta el carácter y la conducta. La idea bíblica, por el contrario, es muy diferente. A Nicodemo se le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Por su parte, San Pablo apóstol en la epístola a los Efesios dice que el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Como lo dice la doctrina clásica, una vida cristiana es una vida regenerada, palabra que en su original está compuesta por estas dos, nuevo y nacimiento. En general, la palabra significa renacimiento. La gloria del cielo, queridos hermanos, queridas personas, es para los que tienen un comportamiento piadoso. ¿Puede usted concebir las cosas de otro modo? Así que cualquiera que quiera entrar por sus puertas debe primero ser preparado y transformado al carácter del cielo. Está dicho, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Así, la enseñanza de las Escrituras es que una verdadera vida cristiana es aquella que ha caído bajo nuevas influencias, vamos a decirlo así. Un elemento divino que entra en el corazón y lo cambia todo por dentro y luego por fuera. Es el Espíritu Santo entrando en él e influenciando toda su vida. La verdadera religión, por lo tanto, se apodera de la vida y deja su sello en el carácter o el comportamiento. El cristiano tiene un credo, sí, pero no lleva sus doctrinas como si solo fueran diamantes, simplemente para que luzcan en su fría belleza. Más bien las lleva en el corazón. Y como esas plantas que creemos muertas, que en la primavera reciben el aire, la lluvia y el sol, y producen hermosas flores, así la verdadera religión lleva sus creencias, las que por obra y gracia de Dios Espíritu Santo dan como resultado las maravillas de la vida espiritual renovada. El cristiano se adhiere a esta iglesia o a esta otra, observa sus formalidades, aprende su doctrina, disfruta de su culto y ordenanzas. Sí, todo esto. Pero lo hace para adentrarse en la verdad y fortalecerse y crecer en nobleza y perfección. El cristiano experimenta sentimientos profundos, sí, pero no se queda a mitad de camino. El amor es su fuego interior que, ardiendo siempre con gran fuerza, transforma la monótona existencia terrenal y da nuevos bríos a todos los movimientos de su vida. Es cierto que no hay verdadera religión sin emoción. Es cierto que ni las devociones, ni la abnegación, ni los esfuerzos costosos sirven de nada si el corazón no late por Dios. Pero le repito, el cristiano verdadero no se queda detrás de sus vivas emociones o profundos sentimientos. Para él, el amor a Dios es fuente y manantial de todo, absolutamente todo lo demás. Sabemos que nada cuenta para Dios hasta que haya amor sincero por Él en el corazón. La verdadera religión, en efecto, tiene estos sentimientos disparados a grandes alturas. Pero esos sentimientos, y vuelvo a decirlo, no se agotan en meras emociones ni se expresan solo con palabras o cantos, sino que se convierten en impulsos para actividades serias y quehaceres sagrados. Volviendo a lo del himno, el himno misionero se canta con el fervor de siempre. Pero ahora la mano está lista con sus dones cuando el canto ha terminado. Igualmente, el amor cristiano se exalta con creciente fervor. Pero después de la reunión, el corazón se vuelve tierno, la conversación amable y la caridad se vive en todas las variadas relaciones de la vida.
En pocas palabras, lo dicho hasta aquí es que en una verdadera vida cristiana, las creencias del corazón se manifiestan en mayor o menor medida en la conducta y el carácter. En una verdadera vida cristiana, ninguna emoción debe agotarse en su propio arrebato, sino convertirse en inspiración de algún acto, palabra o pensamiento de amor. Así pues, puede decirse que el carácter es la prueba verdadera y definitiva de la religión. No por nada se nos ha dicho que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cosas contra las cuales no hay ley. Qué justificable resulta entonces la amonestación del santo apóstol cuando así nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Estas son las cosas que prueban que uno es cristiano. No entrarán en el cielo los que dicen Señor, Señor, sino los que hacen como Dios quiere. Mire que los hombres hablan de santidad y oran por ella como si fuera algo completamente aparte de su vida cotidiana, algo que no tiene nada que ver con su conducta en sus relaciones domésticas, sociales, laborales, etc. Cantamos y oramos de que queremos estar más y más cerca de Dios, pero no nos damos cuenta de que esta petición solo puede ser respondida de una manera. ¿Cuál? Mediante la elevación de nuestras propias vidas al plano de los mandamientos de Dios. La santidad no es una vaga visión de la gloria, como extendiéndose sobre nosotros en forma de una nube vaporosa. La santidad no es un rapto en el que perdemos la conciencia o un éxtasis y nos sentimos en el paraíso. La santidad no es un manto que Dios nos envía para perdernos en sus pliegues resplandecientes. La santidad es lo más real y práctico de este mundo. Si ser santo significa algo, significa ser verdadero, honesto, noble, amable, paciente, desinteresado y otras cosas de estas. La santidad no es solo orar, ir a la iglesia y cantar himnos, es vida y conducta. No es una religión de domingo, sino un estilo de vida para el lunes, martes y los demás días de la semana. En realidad, no tenemos más religión que la que introducimos en nuestra vida diaria en casa, en nuestros quehaceres, en nuestras ocupaciones, en nuestros compromisos, en nuestras relaciones, en toda nuestra conducta. Nuestra religión no es la que exhibimos delante de los demás los domingos por la noche o domingos por la mañana. Nuestra religión es la que llevamos a casa y a nuestro vivir diario después de que el culto ha terminado. Somos cristianos solo en la medida en que el Cristo que vive en nosotros se manifiesta en una vida semejante a la de Él. Permítame continuar. Había dos artistas, amigos muy cercanos, uno de los cuales destacaba en la pintura de paisajes y el otro en la representación del cuerpo humano. El primero había pintado un cuadro en el que los árboles, las rocas, el agua y los cielos se combinaban de la mejor forma que sabía hacer un artista. Pero el cuadro seguía sin venderse. Nadie quería comprarlo. Le faltaba algo. El amigo del artista apareció y le dijo: «Déjame que me lleve tu cuadro». Unos días más tarde se lo devolvió y adivine qué.
El amigo había añadido una encantadora figurita humana al inigualable paisaje. Por demás está decir que pronto se vendió el cuadro. ¿Qué había sucedido? Que al cuadro le había faltado, digamos, el encanto de la vida. Así, hay algunas personas, buenas personas, cuya religión parece no tener el suficiente encanto, como sucedió con el cuadro original. Es muy hermosa en todo lo que hay, intachable en su credo y en su culto, pero le falta, digamos, el elemento humano. Es solo un bonito paisaje y necesita vida para ser completa. Ninguna religión está cumpliendo su verdadera misión a menos que toque la vida en cada uno de sus puntos. ¿Qué es lo que pasa? Voy a decirle qué es lo que pasa. Parece ser el pensamiento de muchos que la religión de Cristo es solo para un pequeño rincón o sector de la vida. Apartan el domingo y tratan de conservarlo santo por sí mismo, mientras dejan ir los demás días, dedicándolos a 1000 secularidades y sin esforzarse mucho por consagrarlos. O puede que sí, pero siguen obrando mal y voy a decirle por qué. Ellos tienen ciertos ejercicios devocionales cada día. Ejercicios que consideran sagrados, pero que también encierran, por decirlo así, en pequeños armarios, de modo que el ruido del gran mundo exterior no pueda entrar y perturbar su tranquilidad. O sea, que los consideran momentos tan sagrados que los aíslan de todos los demás momentos del día. O sea, que para ellos serán sagrados esos momentos, pero no las demás horas del día. Nunca pensarían en las otras largas horas del día como sagradas en ningún sentido. Es decir, tratan de organizar la religión de su vida en pequeños segmentos semanales, como si todo lo que Dios quisiera de sus hijos fuera una cierta cantidad de adoración formal entre los períodos de placer y de trabajo. Pero este es un enfoque totalmente erróneo del significado de la vida cristiana. La verdadera religión no es simplemente una actividad que, al igual que las demás tareas que realizamos, deba tener su propio horario y lugar y ya. Es decir, la verdadera religión no es algo aparte y sin tener que ver con las demás cosas que hacemos. Porque la religión que puede ser puesta en un rincón solitario, grande o pequeño, y mantenida allí en santo aislamiento, no es verdadera religión en absoluto. Se dijo del Salvador, de su vida entre la gente, que no podía permanecer oculto. Y esto es siempre verdadero acerca de Cristo donde quiera que esté. No puede permanecer escondido en ningún corazón. Bien pronto se revelará en la vida exterior. A propósito, las figuras que se usan en las Sagradas Escrituras para ilustrar la gracia divina, todas apuntan a su cualidad de omnipresente. Se la compara con la levadura, que, escondida en el interior de la masa, se abre camino expandiéndose hasta que toda la masa está leudada. Se la compara con una semilla que, aunque oculta en la tierra y en apariencia muerta, no puede permanecer escondida, sino que surge y en forma de planta o árbol crece con vigor y belleza. Se compara con la luz, que no puede ser contenida, sino que se abre paso hasta iluminar todo el espacio que la rodea. Se llama vida, y la vida de ningún modo se puede retener en un armario. En efecto, queridos hermanos, la gracia es vida. Un poco de la vida de Dios que desciende del cielo y se aloja en el corazón del hombre, donde crece hasta invadir toda su humanidad, todo su ser.
Es, por así decirlo, un retoño o ramificación del reino de arriba establecido en el corazón del hombre. Hemos dicho establecido en el corazón. ¿Acaso no lo dice así el santo apóstol? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Se da usted cuenta de lo que esto significa? No es algo que surge al lado del hombre, al lado pero separadamente de él. No es algo que crece al lado de nosotros, pero separadamente de nosotros. Algo así como nuestra sombra en la pared. No, es más bien un nuevo principio que se incorpora, escuche esto, a nuestra vida, cuya finalidad es difundirse en todas las partes de nuestra naturaleza, compenetrando todo nuestro ser. Y en esto expulsando todo lo que no es bueno o digno y convirtiéndose él mismo en la verdadera vida de todos nosotros. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, dijo San Pablo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. De todo esto, es claro que el propósito de la gracia en una vida no es meramente hacer de un día de 7 un día santo, o santificar unos momentos de cada mañana o noche, sino absorber y ocupar toda la naturaleza del hombre. El domingo de culto, el primer día de la semana, cumple su verdadero propósito solo cuando de él sacamos lo suficiente para esparcir calma y tranquilidad para todos los demás días. Adoramos a Dios especialmente en ese día, que es el primero de la semana, con el fin de reunir fuerzas y gracia para vivir para Dios en los 6 días siguientes. No debemos adorar por adorar, sino adorar para obtener más de Dios en nuestra vida y estar listos ante los llamados del deber o los desafíos de la lucha, para estar listos para el servicio y el trabajo, para estar listos para la carga y el dolor. Déjeme decirle que el culto público en sí es solo una pequeña parte de la vida, de tales horas a tales horas. Pero la cuestión es que todo quehacer humano necesita ser declarado sagrado. La verdadera religión se manifestará en cada fase de la vida, no solo en el horario asignado al culto. En el culto nos sentamos en silencio, leemos la Biblia y aprendemos la lección. Pero ahora, ya aprendida la lección, falta lo demás. Todavía no la hemos incorporado a nuestra vida, que es lo que realmente tenemos que hacer. Por ejemplo, saber que debemos amar a nuestro prójimo no es lo más importante, sino amarlo de verdad. Saber que debemos ser pacientes no es todo. Debemos practicar la lección de la paciencia hasta que se convierta en un hábito de nuestra vida. Saber que debemos acomodar siempre nuestra voluntad a la de Dios es tener la clara comprensión de un alto deber. Pero saber simplemente no es verdadera religión. Hay muchos que conocen bien esta obligación fundamental de la vida cristiana y que sin embargo siguen quejándose cada vez que no pueden salirse con la suya y que se niegan, resisten y forcejean ante la voluntad divina cada vez que ésta parece oponerse a la suya. Digamos que conocen la lección, pero no han aprendido a vivirla. No obstante, vivirla es la verdadera religión. Ahora bien, hay que admitir que ni siquiera el mejor de los esfuerzos logrará hacer realidad toda la visión celestial. No es posible que nosotros, con nuestras cortas facultades, podamos poner en acción o en palabras o esculpir en belleza visible todo lo que deseamos cuando nos postramos ante Cristo o meditamos sus palabras.
Ninguno de nosotros vive un día como quería vivirlo al levantarse y salir de casa por la mañana. Sin embargo, el objetivo de nuestro esfuerzo, ¿y cuál es nuestro esfuerzo? Vivir siempre nuestra religión. El objetivo de nuestro esfuerzo es que el amor de nuestro corazón se manifieste en un bendito ministerio de bondad. Ahora, ¿por qué menciono la bondad? Cristo vive en nosotros. Y es nuestra tarea manifestar la vida de Cristo en nuestro diario vivir. Piense en esto. Dios es amor, así está revelado. Y Cristo nuestro bien es Emmanuel, Dios con nosotros. O sea que Cristo es la encarnación del amor divino en la tierra. No por nada del Salvador se dice que anduvo haciendo bienes. Por tal razón se espera que ahora el cristiano sencillamente sea bueno para con los demás. Es claro, por lo tanto, que será en las experiencias de la vida entre semana, mucho más que en la quietud del culto dominical, donde vienen las verdaderas pruebas de la religión. Es fácil estar de acuerdo con los mandamientos de Dios cuando nos sentamos en la iglesia disfrutando de los servicios. Es fácil porque allí el acuerdo se da a nivel de la mente y nada más. Pero el acuerdo de la vida misma solo puede obtenerse cuando estamos en medio de la tentación y los llamamientos del deber y en contacto con los hombres. Solamente allí podemos hacer que los mandamientos de Dios se conviertan en caminos de obediencia y rasgos de carácter. El objetivo final de toda enseñanza y adoración cristiana no habrá de ser otra sino la transformación de nuestra vida en la belleza de Cristo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Fíjese que de un tiempo para acá, el enfoque del cristianismo se ha ampliado enormemente. Me explico. Al menos en cierto sector de la cristiandad, ya no suponen que su esfera esté confinada a la pequeña región de su geografía, por decirlo así. Ahora se reclama todas las cosas para Cristo. Ahora se cree que el mundo entero pertenece a nuestro Rey. Se reclaman pueblos, se reclaman ciudades, se reclaman naciones para Él, al tiempo que se impulsa la conquista en el corazón de cada lugar. Pues justamente así se debería reclamar todas las ocupaciones y oficios para Él, todas las esferas de actividad para Él, por lo menos de todos aquellos que llevamos su nombre. Tan amplio deberá ser este enfoque que la vocación del ministro del Evangelio ya no será, en cierto sentido, más santa que la del carpintero o el comerciante. Todos vivimos para el Señor, hagamos lo que hagamos, lo mismo trabajando en un oficio que predicando, y lo mismo sea lunes que domingo. La religión reclama toda nuestra vida común y cotidiana e insiste en dominarla. La religión afirma su poder sobre el cuerpo y toda su actividad y quehacer, que es santo porque es el templo del Espíritu Santo. En una de las cartas de San Pablo está este consejo: cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Esto parecería enseñar que, como regla general, los hombres no deberían cambiar su vocación cuando reconocen a Cristo como su Señor, sino que deben ser sus discípulos y seguidores donde están. El hombre de negocios no debe convertirse en ministro para servir mejor a Cristo, sino que debe servirle siendo un hombre de negocios cristiano.
La cantante debe cantar, pero ahora debe cantar para Cristo, usando su voz para entonar cantos en este mundo de dolor y pecado. El pintor, ahora convertido a Cristo, debe seguir siendo pintor, pero ahora usando su pincel para honrar a Cristo. Estos son los hombres y mujeres que más se parecen a Cristo, los que van a todas partes en su nombre. Creo que esta noche se ha dicho lo suficiente para mostrar que la religión no está destinada a ser meramente un complemento de la vida, sino que debe entrar en la vida misma y cambiarla toda en la calidad de la vida de Cristo. Nos reunimos en nuestros servicios religiosos para dar algo a Dios, para adorarle, pero también y principalmente venimos para recibir algo de Dios, para que renueve nuestras fuerzas, para que vivifique nuestro espíritu, para que podamos salir al mundo a vivir más rectamente y hacer mayores bendiciones para los demás. Termino con esto. El apóstol Pedro deseaba hacer 3 tabernáculos en el monte de la Transfiguración y retener allí la bendita revelación celestial. Pero se equivocó de deseo. Había un ministerio de amor que el propio Maestro aún tenía que realizar. Al pie del monte, a esa misma hora, un pobre muchacho esperaba ser liberado de una posesión demoníaca. Un poco más allá, Getsemaní y el Calvario esperaban al Salvador. Piensa en lo que el mundo habría perdido de bendición si la oración de Pedro hubiera sido contestada, si Jesús hubiera permanecido arriba del monte. En ese momento, al propio apóstol y a sus compañeros les esperaba el servicio. Piensa qué pérdida habría sido si estos apóstoles no hubieran bajado del monte de la Transfiguración para hacer la obra que hicieron después. En esta casa de Dios se nos conceden horas de júbilo y fervor que nos preparan para una vida más rica y un mejor servicio a Cristo y a nuestros semejantes. No vamos a ser enramadas para Jesús y todos nosotros y así quedarnos a vivir aquí. Oramos, leemos la Biblia y nos sentamos a la mesa del Señor para recibir de Dios nuevas gracias que nos preparen para ser mensajeros de Dios en el mundo y para entrar en posesión de nuevos dones que llevar a los corazones hambrientos. Que así sea.